Y hoy es miércoles para que nos acomoden un poco, no el cuerpo, porque ya de deporte, hoy tenemos deportivamente, tenemos deporte veo, pero también acá hay que cuidarse y tenemos que hablar de salud mental. Y vamos a hablar con ella, con nuestra experta, la licenciada Roxana Díaz Vergara, que le damos la bienvenida. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día para todos los que están del otro lado y qué buen pie que acabas de dar, Marcos, porque somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? A veces nos enfocamos en una parte como si fuera el cuerpo de otra persona y nuestra cabecita va por otro lado y al revés. Y en la medida que empezamos a sanar, que nos entendemos como un todo, es mucho más fácil el proceso de sanación y de curación. Así que, bueno. Y hoy vamos a tocar un tema que obviamente todos tenemos, no digan que no, que estamos exentos de nada, todos tenemos un miedo o una fobia a algo. Sí. ¿Cuál es la diferencia, licenciada? Por eso me gustaba que podamos hablar hoy y hacer esa diferencia, porque hay mucha gente que va al consultorio autodiagnosticándose con tengo miedo, tengo fobia. Y hay una diferencia real y simple entre una fobia y el miedo. El miedo es una respuesta adaptativa de nuestro organismo, es una señal, por ahí muchas veces viene de la mano de la angustia, que es una señal, nos anticipa, esto sí, no sé, voy con alguna duda, lo pensaría. Pero es adaptativo, es necesario que tengamos miedo. El miedo activa nuestro cortisol, nos pone en alerta y nos previene ante situaciones de emergencia. La fobia tiene una función más bien limitante. Nos limita, nos lleva a dejar de hacer funciones, nos lleva a necesitar cada vez a estar mucho más activo en nuestro sistema de cortisol y estar permanentemente a la defensiva y dándole demasiado poder a algo que cuando lo pensamos desde la lógica no lo tiene. La fobia es un miedo excesivamente irreal a un objeto que realmente no va a poder lastimarnos. Hay personas, por ejemplo, que le tienen fobia a las arañas y ven una araña pequeñita así y huyen y las paraliza y las limita, cuando en realidad si lo pensamos bien... Ni bola le da la araña. La araña sigue caminando, sigue su camino, pero la persona se va limitando cada vez, ¿no? Pero hay que trabajar eso también, Sí. porque digo, a veces como entorno tal vez tenemos un comentario y que ese comentario tal vez también lastima a esa persona. Digo, ¿cómo se trabaja también como entorno para... bueno, respetar o cómo podemos ayudar como entorno a esa fobia? Como entorno siempre respetando el proceso de la otra persona, pero para el protagonista, para el que la está sintiendo, primero entender que la evitación de ese objeto que nos da miedo, que le pusimos el título de me da fobia, evitar ese objeto solamente nos genera más fobia. ¿Por qué? Porque lo evito porque me da miedo. Le tengo miedo a los ascensores, evito ese ascensor. Entonces ya siento alivio. Entonces la próxima vez que veo un ascensor necesito evitarlo más, estar más lejos del ascensor para sentir más alivio. Entonces deja de ser una cuestión adaptativa y nos limita, porque no voy a ir a tal o cual galería, por ejemplo, por las dudas me encuentre con un ascensor. Imagínate si tenés que visitar a un amigo que vive en el 10º piso. Claro. ¿Se le puede tener fobia a otra persona? Sí, y se llama diagnosticado en los manuales diagnósticos agorafobia, que es la fobia a relacionarse, interactuar con otras personas, o muchas veces a la forma de cómo se es visto por estas otras personas, ¿no? Si yo voy, me hago presente en tal evento, van a decir de mí, van a hablar de mí, ¿qué van a pensar de mí? Entonces eso me va limitando y me voy aislando. Y se llama agorafobia y es realmente limitante, porque está muy relacionada a lo que se conoce como ataques de pánico, ¿no? O estas crisis de angustia. No salgo de mi casa por las dudas me pase algo, por las dudas haya personas que me juzguen, por las dudas se rían y nadie me pueda ayudar. Entonces la fobia es más bien limitante. Y ahí es ¿Y necesario... el miedo tiene que ver con nuestra supervivencia? Sí, el miedo eso justamente iba a decir, gracias por el pie. El miedo es necesario que tengamos miedo y es una función adaptativa. Tengo miedo, se activa mi sistema de defensa, me pongo alerta, veo, entiendo... Ah, bueno, sí, tengo miedo, pero puedo atravesar esta situación aún con miedo. Entiendo de dónde viene, adaptativo, despliego algunas defensas y voy para adelante. La fobia es un miedo excesivo, desmedido, sin bases reales, que me limita. Entonces cada vez me voy abstrayendo más, limitando más y puedo tenerle fobia desde a los animales, a ascensores, incluso a las personas. Entonces la fobia paraliza, bloquea. La fobia nos bloquea, nos limita y el miedo es necesario, es adaptativo. Y aunque ustedes no crean, hay personas que vienen al consultorio
hablando de tengo miedo a, por ejemplo, volver a enamorarme, o tengo miedo a, que son miedos irreales, pensando en que, bueno, todas las relaciones van a ser iguales o de tal o cual manera. Entonces, por eso hay que trabajar cada caso particular. Cuando están notando que el miedo se va teniendo dimensiones que no pueden controlar, estamos hablando más bien de una fobia. Sí se la puede trabajar solo bien, si no, si estamos notando que perdemos interacción social, que perdemos espacios de esparcimiento, que vamos perdiendo nuestras funciones, Claro. buscar ayuda y consultar. Incluso hay personas que le tienen fobia a los médicos, a los dentistas, y eso va en detrimento de la propia salud integral. Esto, tratándolo en terapia, uno puede mejorar con respecto a las fobias, es decir, o dejar de tenerle fobia a determinado elemento, a determinado animal. Sí, sí, sí. Y sobre todo hay, bueno, determinadas corrientes dentro de la psicología. Tenemos las corrientes cognitivas conductuales que nos van a hacer razonar desde otro lugar este miedo presente, exacerbado y exagerado, a algo que cuando lo pensamos o lo razonamos no tiene las capacidades de hacernos daño, ¿no? Entonces sí se puede trabajar, y cuando, como siempre el consejo, ¿no? Cuando estamos viendo que no podemos solo, pedir ayuda a profesionales matriculados. Psicólogos, psiquiatras, pedir ayuda en la familia, y esto que nos decía Yani, como entorno, acompañar procesos que no son nuestros. Si vamos con el prejuicio de, por ejemplo, ¿cómo le vas a tener miedo a un ascensor? ¿Cómo le vas a tener miedo a una araña? Estamos haciendo que la persona se defienda o se ponga mucho más a la defensiva, active su cortisol y deje de diferenciar cuando realmente tiene que estar en alerta y pasa a vivir permanentemente en alerta. Se nos vuela la ansiedad y... Dijiste una palabra recién muy buena que es matriculados, profesionales matriculados. ¿A dónde podemos ver el listado de matriculados que tengan que ver con la psicología y la psiquiatría? En los colegios. En cuanto a psiquiatría, Colegio de Médicos de la provincia de Catamarca, y psicólogos, Colegio de Psicólogos de Catamarca. ¿Sí? Si hay alguna duda, busquen ahí, tiene que ser matriculado. De pronto, si ejerce alguna metodología, o tenemos el respaldo de que está matriculado en los colegios para poder hacer reclamos. Hay mucha gente haciendo mucho daño también, que uno ve, no sé, fobia, y trabajemos la fobia desde no sé cuánto, y lo hace gente que realmente no está formada para manejar la angustia o la ansiedad de las personas, y después vienen a consulta peor de lo que fueron buscando la sanación, ¿no? O sea, no Claro. todas las respuestas están en las redes sociales como algunas personas la buscan todo el tiempo. No. Por ahí hay una orientación, y está bien, es una orientación, pero volvamos a esto que hablábamos al principio. Somos mente, cuerpo y espíritu. No vamos a llevar nuestro cuerpo a un cirujano que no está matriculado, ni vamos a ir a que nos saque la muela la abuela como lo hacían cuando éramos chiquitos, en la puerta, ¿no? Ya que estamos grandes, cuidemos nuestro cuerpo, pero cuidemos también nuestra salud mental. Muchas Muchísimas gracias. por llegarte una mañana a Mañana Glam, Roxana. Así que bueno, ya está aclarado un poco el tema de la diferencia entre fobia y miedo. Cada uno lo tratará Impecable. como mejor le parece, y a buscar ayuda profesional, como lo decía ella, en profesionales matriculados. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Nos Gracias a reencontramos ustedes. el miércoles. Nos vemos el miércoles que viene, ya vamos a buscar otro tema interesante. Espectacular. Con nosotros la licenciada Roxana Díaz Vergara con miedos y fobias. Ya tienen en Interesante, claro, sí, totalmente. y Ya tienen en clarísimo. claro Y el cómo lo aborda concepto. ella también, ¿no? Desde Exacto. la amorosidad, Por eso- desde el respeto, creo que eso también es importante. No ser cruel, si Claro. ya cargas con una mochila, es muy difícil que la otra persona lo vea de Y otra lo manera. importante es que sea de una profesional, ¿no? Sí, que es un por tema que favor. voy O adelantando. Me un encanta. profesional. Voy adelantando después lo que vamos a hablar. No me diga que tiene que ver con esto. Exacto. Sí.